Ministro de Industria y Productividad, economista Ramiro González. Le invitamos para analizar este tema que está en análisis, que ha generado quizás en forma justificada porque son los primeros afectados, el sector productivo de exportación, con el fin de las preferencias arancelarias andinas, con algunas premisas. Por un lado, si bien el gobierno ecuatoriano, a través de la embajada en Washington, venía trabajando articuladamente por la renovación de la TPDA, cada vez esta renovación se hacía más cuesta arriba, debido, por ejemplo, a lo que ocurre con dos países vecinos. Perú y Colombia tienen su tratado de libre comercio. En el caso ecuatoriano, por la destacada tarea en el combate de las drogas, así fue la figura en la década de los 90 cuando se crearon las preferencias arancelarias andinas, pero poco a poco se ha ido trabajando en alternativas, en opciones frente a un eventual fin en algún momento de las preferencias arancelarias andinas. Ahora, ¿cómo se articula la política de gobierno frente a estas observaciones que han hecho especialmente el sector productivo ecuatoriano? Bienvenido, economista González. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los amigos que nos escuchan esta mañana. Miguel, usted ha hecho un recuento importante porque hay que partir desde los orígenes de esto. Cuando se firmó el ATPA, allá por la década de los 80, era un tratado de comercio básicamente, pero cuando en el 92 se puso el ATPDA, que se agregó el tema de la lucha contra el tráfico de drogas, ya se convirtió en, digamos, en una obligación para las partes este convenio, en el cual los países andinos, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, se comprometían a hacer sus mejores esfuerzos para controlar el tráfico de drogas, y a cambio de eso nos daban unas preferencias arancelarias. Entonces no es como dicen algunos que eso era potestad de los Estados Unidos, no, hay un compromiso firmado, hay un compromiso establecido para eso, porque los países y el Ecuador en especial, para su lucha eficaz contra las drogas, que todas las semanas vemos que caen gente y redes y capturamos cargamentos de droga, también el Ecuador gasta ingentes recursos en patrullaje, en lanchas, en helicópteros, en vidas humanas de policías que por cumplir con su deber mueren en estas jornadas de lucha contra la droga, de tal forma de que era, digamos, una obligación para las partes. Pero como usted bien lo relata, esto ya se vino, era una cuestión como de chantaje: te vamos a dar, si te portas bien te vamos a dar. Entonces ya quedó al lado la lucha contra la droga, sino más bien era en una cuestión de beneficencia que se hacía, de tal forma de que en el último año, ya en los últimos 6 meses, ya incluso el sector empresarial sabía que eso no se iba a dar, que era muy complejo que se dé estas preferencias arancelarias, de tal forma que ya veníamos trabajando con el sector privado para tratar de compensar esa pérdida de esa disminución en aranceles, para que nuestros productos ecuatorianos puedan seguir vendiéndose en el mercado norteamericano. Entonces vino este tema diplomático, y obviamente todo el mundo atacó diciendo que ese era lo que causó aquello, y no es así. No es así. Yo creo, Miguel, que hay que bajar las aguas de este problema. El señor presidente de la República ha sido muy claro en advertir de que vamos a darles los apoyos al sector productivo, para que no se diga que se van a perder 250,000 empleos, que eso es generar realmente una situación grave en el país, ¿no? No se va a producir eso, y ya pronto el país sabrá las medidas compensatorias que se están trabajando responsablemente para que nuestros productos sigan siendo competitivos en el mercado norteamericano. De tal forma, Miguel, que mi llamado es eso, a que retomemos el tema. Yo pienso que una vez pasado estas jornadas del señor Snowden, yo creo, y después de la posición clara del señor presidente de la República, que ha puesto
mostró una actitud muy seria en el tema. Ahí la reconoció el error de este cónsul en Inglaterra, y la posición del gobierno ecuatoriano desde el día sábado ha sido tremendamente clara con respecto a esto. De tal forma de que yo aspiro que esto se normalice y que vuelvan los cauces y podamos seguir en este esfuerzo de apoyar al sector privado en esta nueva etapa de la reconversión de la matriz productiva. Le decía, señor ministro González, ¿cómo se va a articular este trabajo ya con los hechos consumados para no solo compensar esos 23 millones de dólares que se ha hablado? Porque hay algunas voces, quisiera mencionar lo que el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Dávila, decía, que esto es un impacto mayor con el primer socio que tiene el Ecuador, con Estados Unidos. Ignacio Pérez Arteta, exportador de flores, decía que esto afectaría a 252,000 personas, se pone en riesgo las exportaciones. Incluso Mauricio Dávalos Guevara, que fue ministro de este gobierno, decía que hay que ponerle mucha atención, además de los problemas en la reducción de las exportaciones, porque habría preferencia para las flores, por ejemplo, colombianas. No hay que olvidar que las flores representan el 42% de salida por el aeropuerto de Quito. O sea, ¿cómo analizar este conjunto que no sea solo la compensación económica de los 23 millones de dólares? Bueno, es un problema que no hay que, como decía este buen analista Walter Spurrier, dice, ni es tan insignificante como parece, pero ni de lejos lo que se pretende decir que es la catástrofe para el país. Sí, hay que asumir las cosas con responsabilidad. Y yo he oído, y yo, por ejemplo, le pediría al actual director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que, frente a las declaraciones de un representante de la Federación de Floricultores de que son 250,000, vean si efectivamente están asegurados los 250,000 trabajadores en el sector de las florícolas. Porque creo que está habiendo una evasión muy fuerte ahí. Porque de lo que yo sé... No se registra tantos. No, pues ni 30,000. Entonces yo sí creo que hay que hacer un análisis para ver si hay ahí una evasión de afiliación y nosotros no nos estamos dando cuenta, y ellos, que son los empresarios, sí saben cuántos trabajadores están ahí. Entonces yo creo que eso sí es digno de analizarse también, ¿no? En todo caso, hay que tomar otras acciones que lo estamos realizando. Mire, yo estoy tan contento de las conversaciones que hemos tenido con el sector privado. Hay un sector privado tremendamente positivo. Hay un sector privado, una nueva camada de empresarios ecuatorianos muy bien formados, con ideas muy claras, que saben hacia dónde va, que lo ven al presidente lo que hace de lunes a viernes, que trabaja y que tiene un equipo de trabajo, que estamos dedicados a ayudarlos a proteger los mercados internos, a ayudarles a buscar mercados externos. Esto de la reestructuración del frente externo, que se creó un Ministerio de Comercio Exterior para hacer un ministerio técnico que busque mercados, que ayude a la negociación con la Unión Europea, que busque otros mercados asiáticos, es decir, para no solo depender de un mercado y no nos pase lo que nos está pasando ahora, que el Ecuador tenga que depender de un solo mercado, de tal forma de que ellos saben que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, que el gobierno nacional está haciendo el mejor esfuerzo por ayudar al aparato productivo nacional. Estamos haciendo un esfuerzo por las compras públicas en el portal del INCOP para favorecer a la industria nacional, de tal forma de que ellos se sientan seguros de que tienen una base sólida de un mercado interno para poder proyectarse. Estamos viendo líneas de financiamiento para que puedan hacer una reconversión del sector industrial, de las maquinarias obsoletas que en algunos sectores todavía existen. Es decir, hay una política seria de apoyo al sector productivo, que no solo tampoco se lo puedo quedar diciendo, es que el ATPDA es lo fundamental. No es cierto tampoco. Estamos trabajando en otros temas fundamentales para que nuestro sector productivo sea competitivo. Estamos dando todas las facilidades. Se están haciendo inversiones en el país a pesar de todos los agoreros del desastre. En Cuenca yo he visitado fábricas que están haciendo unas ampliaciones impresionantes, que realmente a uno le motiva a seguir trabajando. En Manta se están poniendo fábricas importantísimas, en Ambato se están poniendo fábricas. Yo estuve el fin de semana en Ambato, de tal forma de que yo Miguel, lejos de poner más leña al fuego, yo como ministro de Industrias llamo mejor a la tranquilidad y que sigamos trabajando en este
espacio de mejorar la competitividad y que sepan los empresarios ecuatorianos que nosotros vamos a ayudar en todo lo que sea posible, que no se van a cerrar el mercado de Estados Unidos porque nosotros le vamos a solucionar este déficit que existe por el ATPDA y que ellos van a poder entrar a ese mercado. Entonces, si van a poder entrar a ese mercado, ¿por qué se van a perder puestos de trabajo? Entonces hay que actuar con responsabilidad. Todavía desafortunadamente existen algunos empresarios que han pasado la bronca política al sector empresarial, pero yo creo que la gran mayoría de empresarios, incluso uno de ellos en una reunión que tuvimos dijo, ya basta de que prediquen el desastre durante 6 años y que el desastre no ha llegado, que lo único que ha hecho el sector privado es ganar y ganar y ganar en estos 6 años, porque ha habido estabilidad política, porque tenemos una tasa de crecimiento efectiva, porque hemos logrado controlar la inflación, porque tenemos una moneda dura, porque por todos estos aspectos, porque hemos invertido en infraestructura para mejorar la competitividad. Todas esas cosas estos nuevos empresarios lo están viendo con mucha claridad y no están metidos. Todavía queda rezagos de esto, pero yo aspiro que, como digo, vuelva a la sensatez y podamos seguir trabajando en este afán de cambiar la matriz productiva. Economista González, ¿cómo no perder el mercado de Estados Unidos? Porque otro de los análisis que se ha hecho, cambiar el mercado de Estados Unidos significaría contar con 10 o 15 Españas, decía un empresario aquí, Ignacio Pérez. ¿Cómo no perder ese mercado importante a sabiendas de que países como Colombia y Perú, al tener el Tratado de Libre Comercio, se benefician frente a iguales productos? ¿Cómo no perder el mercado más allá de los 23 millones y lo que ocurre con los productos puntuales como el brócoli, las flores, la alcachofa, etcétera? Bueno, de nuevo insisto, yo creo que no se va a perder ese mercado. Primero porque hay normas de comercio internacional que son válidas para todos los países. O sea, la norma del país menos favorecido, ¿no es cierto?, es fundamental que lo reconoce la OMC. ¿Qué quiere decir esto? De que si Estados Unidos da un tratamiento preferencial a un país, uno se acoge a la cláusula de la nación más favorecida para poder utilizar esas preferencias arancelarias. Eso lo regula la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Entonces no es tampoco es que puedan libre y así porque quieran sacar a la gente de los mercados, porque eso no pasa en el mundo. Yo creo que después de que el vicepresidente libre de comprar o no comprar por supuesto, pero después de que el presidente ecuatoriano habló con el señor Biden, vicepresidente de los Estados Unidos, las cosas son de distinto tamaño, pero aquí en el país se tomó la declaración de un miembro del Partido Republicano que odia a Latinoamérica, de una declaración, mire, esa es la posición del Congreso de Estados Unidos. Y después el señor Biden... Ese fue un error oficial. Pero también... a la reacción de ese congresista conservadorista, se reacciona y se dice... Pero porque se dijo en algunos sectores, ya Estados Unidos va a quitar. ¿No? Entonces todos hicimos oídos a un señor que no tiene... Pero cuando ya fue oficial la cosa, cuando el segundo mandatario norteamericano y el primer mandatario norteamericano hablaron, las cosas cambiaron de tono. El señor Biden, en una actitud, como lo ha manifestado el señor presidente, en una actitud muy positiva, muy arreglar los temas, ¿no? Eso es lo civilizado, pero no meter leña para que esto se vaya. Yo estoy muy preocupado porque este tipo de actitudes no solo le pueden hacer daño al gobierno del presidente Correa, sino al país. Y entonces ahí sí ya estamos hablando de otra cosa. Entonces yo sí pido tranquilidad, yo sí pido a algunos analistas de que por favor tomemos las cosas con mucha tranquilidad, y yo aspiro, como usted siempre tiene la gentileza de invitarme acá, que después de 2 meses analicemos el tema y verá que no fue en la catástrofe como se lo ha planteado en estos 4 días, y que las cosas volverán a su normalidad y que no se habrán despedido de los 250,000 que no están afiliados a la Seguridad Social, y que sería bueno que se revise, digo nuevamente aquello, para ver si es que hay evasión en la afiliación a la Seguridad Social, y entonces ahí sí ver qué mismo fue y qué efectos tuvieron, y hacernos un autocensura nosotros mismos en el sentido, o una autoevaluación, no censura sino autoevaluación, diciendo, bueno, cómo se manejó este tema, todos los sectores,
todos los sectores para que el país vuelva a la normalidad y podamos seguir produciendo como estamos empeñados en hacerlo. Economista González, sin perjuicio que en 2 meses lo invitamos con todo gusto para ver cómo avanzó este proceso. ¿Cuál va a ser la fórmula de atención a los empresarios frente a esta circunstancia específica? Y luego, entiendo, se trabajará en la visión macro de no perder el mercado de los Estados Unidos. Porque hemos leído observaciones de expertos en comercio internacional, por ejemplo el doctor Manochivo, un respetable consultor internacional. ¿Cuál va a ser la fórmula para entregar, para compensar en parte a los exportadores? Cuando usted citaba, por ejemplo, la OMC, si es que se daría, quizás no es el término exacto, un subsidio, simplemente va a haber una observación desde el exterior, ¿cómo les damos preferencias cuando tienen subsidios internamente? A ver, no son subsidios realmente, lo que estamos haciendo son compensaciones frente a una situación que se da de la noche a la mañana. Entonces, los países tienen derecho a proteger su industria nacional y a proteger sus exportaciones. De tal forma de que, como digo, esto ya se ha venido trabajando y esto lo utilizan otros países también. O sea, Colombia también ha protegido su mercado interno, Perú lo ha hecho lo mismo en su debido momento. Y paradójicamente yo quiero contarle una anécdota. Ahora que yo recibo a los empresarios que quieren venir a invertir acá en Ecuador, hay muchos empresarios colombianos que están viniéndose acá por el efecto del TLC. ¿Empresarios de qué? Por ejemplo, de partes y piezas automotrices que están viniéndose acá porque simplemente no pueden competir con... Claro, perdieron competitividad. ¿Perdieron competitividad? Entonces ellos me dicen, incluso, ojalá economista nunca el Ecuador firme un TLC. Son puntos de vista, mire usted, de las realidades. Como hay también de los otros contentos, que están muy contentos que también lo harán. Por eso, en todos lados hay de lo bueno y lo malo, y por eso hay que hacer el mejor análisis para ver en el balance qué es lo más conveniente para un país. Entonces, nosotros estamos trabajando, el señor ministro de Comercio Exterior, el señor ministro coordinador de la producción, están trabajando con el sector privado para buscar una justa compensación de tal forma que no se pierdan esos mercados y que yo pienso que la próxima semana eso estará en el Congreso. No se lo manda antes porque hay una disposición legal y constitucional que no puede irse dos proyectos urgentes, económico urgente a la Asamblea Nacional. Apenas se trate el tema de la minería, inmediatamente pasará eso al Congreso. Economista González, ¿y cuáles serían las figuras? ¿Cómo se va a canalizar esto? ¿Qué es lo que se está estudiando para atender al sector productivo? Bueno, uno de los canales que más expeditos es los certificados de abono tributario, ¿no es cierto?, que se puede dar a los exportadores de estos productos a los Estados Unidos. Y obviamente otros pueden ser líneas de crédito, etcétera, que puedan favorecerles a ellos. Todavía se está estudiando eso, no quisiera adelantarme, para que una vez que ya haya un acuerdo también entre los dos sectores. Usted decía, y ha insistido el economista González, un llamado a la tranquilidad a todos los sectores para enfrentar con responsabilidad, que vaya más allá del caso Snowden, que ha sido uno que se cruzó en el camino a las preferencias arancelarias andinas que debía decidirse en estos días. Pero esto va de doble vía, tanto de quienes han criticado, cuanto desde el sector oficial. Ayer el señor canciller se emitió un comunicado en donde él fue duro al denunciar que es víctima de espionaje, que se ha encontrado en micrófono. Es decir, el tema Snowden va a ser muy difícil borrarlo del escenario mundial, no solo local. Bueno, a ver, lo que pasa es que producto de esto del mediático ha hecho que las cosas fundamentales pasen a un segundo plano. Por ejemplo, el hecho de que en la Unión Europea en este momento se está discutiendo seriamente el espionaje a los Estados Unidos, aquí se lo relativizó. O sea, al hecho que todo el mundo debemos reprochar de que te escuchen, eso no se lo discute. Se lo discute al que denunció. Entonces realmente cambia lo mismo acá. Se encuentra un dispositivo electrónico en la embajada y de nuevo es el canciller el malo. No, pues fueron los que pusieron los que están haciendo la escucha, que eso es prohibido a nivel internacional. Hay convenios internacionales que en una embajada no puede pasar esto. Mire, la canciller Merkel lo que acaba de decir el día de ayer, o sea, muy fuerte, una reacción muy fuerte contra los Estados Unidos, diciendo, por favor, nosotros vamos a proteger, porque no solo es una escucha política, digamos, sino sobre todo empresarial también. Entonces ya van otros intereses que la Unión Europea en este momento está tratando ante un hecho
que lo denunció un señor y que todo el mundo deberíamos estar en contra de que nos escuchen, porque es un derecho universal a la privacidad. Pero ese derecho no lo estamos analizando. Estamos no, señores, no, todo el mundo puso la mirada al bueno de la película, digamos, al que hizo la denuncia. Pero al hecho real, al que generó todo eso, nadie lo está tratando. Y lo ha dejado totalmente relativizado. Nadie habla de eso. Pero sí hablamos de los derechos humanos y todo, y cuando hay un flagrante acto en contra de los derechos humanos, nadie lo ha dicho nada. Entonces hay que tener también... Economista González, ya que toque ese tema, si bien no justifica en modo alguno aquí o en cualquier parte del mundo el espionaje como se ha cuestionado severamente Estados Unidos, sin embargo, sin justificar eso, ¿no explica también ese caos en la embajada en Londres, cuando el señor presidente ha reconocido una falla del cónsul, cuando el señor Julian Assange hace lo que le da la gana, y de acuerdo a las publicaciones que se han revelado en Estados Unidos, la propia embajadora del Ecuador en Washington, Natalie Selly, manda un correo y dice, ojo, el señor Assange está haciendo un show allá, ¿por qué no se para esto? También... ¿no ha habido una falla en la política internacional? Bueno, el presidente lo ha dicho en sus entrevistas, digo que realmente fue una crisis porque el canciller estaba en el otro lado del mundo, en una gira buscando mercados también. El vicecanciller estaba en Europa y la embajadora Natalie Selly estaba de vacaciones anuales por Italia. Entonces realmente cuando el cónsul quiso conversar o hacer sus consultas, realmente no halló nadie, entonces hizo lo que hizo. Por eso el presidente ha puesto muy claro la posición del gobierno diciendo que no fue autorizado eso. Entonces eso ha sido muy claro. Pero el señor Assange no ha hablado más de la cuenta. Bueno, el señor presidente de la República también ya ha dicho que él no es el vocero y que obviamente ya le han llamado la atención, no sé cuál sea el canal diplomático. Bueno, pero yo creo que las cosas de fondo también no se las han tratado con seriedad y distraemos mucho la atención hacia las víctimas y no hacia los que han cometido el delito. Ministro González, volviendo al tema de fondo, el tema de el mercado de los Estados Unidos, ¿hay reuniones previstas con el sector empresarial? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque uno de los hechos que se había destacado, la tarea que venía cumpliendo en este aspecto la embajadora del Ecuador en Washington, Natalie Selly, precisamente haciendo el lobbying y dialogando en los Estados Unidos, ya no solo en este caso para las preferencias arancelarias, sino en general las relaciones con Estados Unidos. Pero yo creo que las relaciones con Estados Unidos no tienen por qué dañarse. O sea, yo creo que se ha hecho una tormenta ya una vez que pasen, como digo, como me decía un profesor de sociología en la universidad, los ecuatorianos tenemos el síndrome de los 15 días. Ya pasarán los 15 días y veremos que las cosas no fueron tan graves como las hemos pintado y que se retomará. Natalie es una persona muy eficiente, una embajadora espectacular que sabrá retomar los temas y volverán las aguas a su cauce y obviamente las negociaciones con Estados Unidos seguirán y las relaciones con Estados Unidos seguirán, que no tienen por qué dañarse de esa forma. El presidente de la República ha hablado de que tiene un respeto enorme por el pueblo norteamericano, de que estudió allá, que han sido sus mejores años de vida allá. O sea, ha sido otro discurso, pero realmente eso no se le ha dado el peso fundamental de esa reacción del señor presidente de la República de tomar ese tema con tanta responsabilidad y madurez. Y al interior del país, en reuniones con el sector productivo. Nosotros estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Eso le manifiesto que nos hemos reunido mucho. Yo no soy un ministro de escritorio, yo he ido ya. ¿Han analizado ya este tema de las preferencias nacionales? No, estos días no nos hemos reunido, pero ¿se van a reunir? Por supuesto, pero más estamos trabajando en las cosas, cómo ayudarlos, por ejemplo, tenemos reuniones con el Código de la Producción. A ver, ¿por qué no se están utilizando estas cosas? ¿Cuáles son las trabas para hacer un acuerdo ministerial, un decreto ejecutivo o cambiar la ley, lo que sea, para tratar de que eso sea efectivo? En esas cosas prácticas, Miguel, ¿cómo vamos a hacer para controlar en el INCOB las compras públicas para que se beneficien más las empresas? En eso estamos trabajando y arduamente con la empresa privada, buscando soluciones a problemas concretos de empresarios que están haciendo fuertes inversiones. Por ejemplo, en Ambato, que están instalándose una ensambladora de autos chinos, que tenían ciertos problemas, trabajando con ellos, hablando con ellos. Yo me paso recibiendo a empresarios y a sectores representativos de
las cámaras todo el tiempo y estamos dialogando. Ese ministerio está de puertas abiertas para solucionar los problemas. Miguel, lo que necesitamos es vender más, producir mejor y producir más en otros sectores. Eso es lo que nos impulsa a seguir y lo vamos a seguir haciendo. Como le digo, hay sectores empresariales que estas cosas les dan el peso específico que tienen. Y nosotros también, y vamos a seguir trabajando en ese nivel para poder ayudar al sector productivo. Ministro González, si bien al volverse a crear el Ministerio de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira a asumir esta tarea, ¿qué conoce cómo se está articulando para las próximas reuniones con la Unión Europea en esta línea? Bueno, ya desde antes se venía trabajando en esto, la Cancillería venía trabajando en esto. Yo creo que Francisco es un experto de primera categoría en temas de comercio internacional. Él mismo estuvo ya al frente de esto, así que no va a retomar, sino que simplemente continuará con lo que se ha venido haciendo y ya con un equipo más profesional, más técnico en el ministerio para poder hacerlo. De tal forma que aspiramos que creo que las negociaciones se inician a mediados de este mes o a finales de este mes y ya poder continuar con las negociaciones con la Unión Europea. Tenemos buenos aliados ahí, la propia Alemania, España, Francia ha dado su respaldo para que se pueda hacer un convenio de comercio con Ecuador, así que yo soy de los ecuatorianos positivos que pienso que vamos a salir de este pequeño bache y el Ecuador va a seguir creciendo como ha venido creciendo en estos últimos años. González, ¿qué ha sido más complejo, manejar el IES con toda la estructura de la seguridad social o manejar el Ministerio de Industrias de Cooperación? Bueno, son cosas totalmente distintas. Una es una empresa de servicios que es la inmediatez, y la otra, esto sí ya son cosas de planificación, de estructurar políticas, que no es que trabajamos menos, trabajamos quizá más, pero con menos presión de la cotidianidad. Bien, muchas gracias. Así el ministro de Industrias y Productividad, economista Ramiro González. Temas de interés y el comercio exterior, de manera especial con los Estados Unidos. Economista González, en 2 meses nos vemos, si no es antes. No, muchas gracias para evaluar esto. Las 8 de la mañana.